Listo, muchachos, entonces en este video vamos a aprender cómo demostrar un subespacio para polinomios. Entonces vamos primero con los axiomas que debemos cumplir. Entonces los axiomas que debemos cumplir para garantizar que tenemos un subespacio son tres. Primero, que el cero pertenezca a ese subespacio. Segundo, que si yo tengo un elemento u y un elemento b perteneciente a ese subespacio, yo debo garantizar de que la suma u más b también pertenezca a ese subespacio. Si yo tengo un elemento u y lo multiplico por un escalar lambda, la multiplicación lambda u también debe pertenecer al subespacio. ¿Listo? Entonces el axioma número 2 y el 3 se les conoce como... El 2 se le conoce como que el subespacio es cerrado con respecto a la suma. Y el 3 que es cerrado con respecto a la multiplicación por escalar. Entonces vamos al primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos aquí, dice, sea el espacio vectorial de los polinomios de grado menos o igual a n. Demostrar que b, que es igual a p de x perteneciente a pn para todo p0, p de 0 igual a 0, es un subespacio vectorial de pn. Entonces, ¿qué significa ese enredo? Entonces vamos a ir desmenuzando todo ese enredo, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar qué significa esto, qué significa que p de 0 sea igual a 0, ¿listo? Entonces vamos a copiar la fórmula general para los polinomios de grado menor o igual a n, ¿listo? Entonces yo tengo mi p de x. Entonces, ¿cuál es la fórmula general de esos polinomios? Entonces, empiezo con un a0, luego más a1x más a2x a la 2 y me voy hasta el grado del polinomio, ¿listo? Que es an x a la n, ¿listo? Si me hubieran dicho P2, entonces me iría hasta acá. ¿Por qué? ¿Qué significa P2? P2 significa los polinomios de grado menor o igual a 2. ¿Listo? Si me hubieran dicho P3, entonces tendría que irme hasta x a la 3. ¿Listo? Entonces acá en este caso me voy hasta n, porque me están diciendo que los polinomios de grado menor o igual a n. Entonces vamos a ver, dice... La restricción me dice a mí que cuando yo reemplace el 0, es decir, que cuando yo haga p de 0, eso me debe dar 0. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué significa eso. Entonces tengo mi a0 más... Entonces ya en vez de copiar la x, ¿yo qué copio? Yo copio 0, porque eso es lo que me está diciendo, que reemplace la x por un 0. Entonces a1 por 0 más a2, 0 a la 2, y así a n, 0 a la n. Entonces, ¿qué pasa con estos términos? Entonces, este término se me va, todo lo que es cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Lo mismo acá, se me va, se me va. ¿Y qué obtengo? Que mi P0, P de 0 es igual a 0. ¿Y cuánto va a valer eso? Eso va a ser igual a 0. Entonces, básicamente, el subespacio que yo tengo ahí es el subespacio de los polinomios para los cuales A0 es igual a 0. Entonces, ¿yo cómo puedo copiar ese polinomio de una forma general? Yo lo puedo copiar como P de x es igual a 1x más a2x a la 2, listo, a n x a la n. Porque ya no copié a0, porque a0 va a valer 0, como lo demostré acá, listo, según esta restricción. Entonces, esto es lo que yo tengo que demostrar, que los polinomios que me quedan después de la suma y la multiplicación por escalar y además el 0 me cumplan con esta estructura que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces vamos con el primer axioma. Entonces el primer axioma me dice que si el 0 pertenece a W, entonces vamos a ver si sí pertenece. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el 0 en los polinomios? Entonces el 0 va a ser igual a 0x más 0x a la 2 0x a la n. Entonces vemos que el 0 sí pertenece, el 0 no tiene ningún problema. Además, si yo reemplazo estas x por 0, se me va a cumplir la restricción, que ¿qué es? Que p de 0 es igual a 0, porque todo esto se me cancela y me da 0. ¿Listo? Entonces el 0 sí pertenece. Vamos al axioma número 2. Entonces el axioma número 2 me dice que si yo cojo dos elementos y los sumo, me debe seguir dando esta misma estructura. ¿Listo? Entonces vamos a coger dos elementos. Cojamos un p de x y un q de x. Entonces cojamos el p de x con el que hemos venido trabajando
listo, y cojamos un Q de X. Entonces un Q de X va a ser igual. Entonces ya voy a cambiar estas A's, listo, y las voy a cambiar por B. Entonces voy a copiar B1X más B2X a la 2 Bn X a la N, listo, y lo vamos a sumar. Entonces vamos a sumar P de X más Q de X, listo. Entonces, ¿qué obtengo? Vamos a ver qué obtengo. Entonces sumamos A1X más B1X más A2 X a la 2 más B2 X a la 2 AN X a la N más Bn X a la N, listo. Entonces ahí tenemos nuestra suma. Entonces esa suma la vamos a simplificar de la siguiente forma, listo. Entonces esa suma me va a dar a mí así: A1 más B1 X más, sacamos factor común, A2 más B2 X a la 2 AN más Bn X a la N, listo. Entonces esto es mi P de X más Q de X. ¿Y eso es igual a qué? Entonces yo eso lo puedo escribir de la siguiente forma. Yo este A1, B1 lo puedo reemplazar por un Z. Entonces pongamos Z1X más Z2X a la 2 Zn X a la N, listo. ¿Y qué es esta estructura que tengo acá? Esta estructura que tengo acá es exactamente igual a la estructura que yo dije anteriormente que tenía que demostrar. Yo tenía que demostrar que la suma me cumplía con esta estructura y efectivamente me cumple con ella. Entonces por eso podemos decir que el subespacio es cerrado con respecto a la suma también. ¿Listo? Entonces ya hemos demostrado dos de los axiomas. También, ¿cómo podría demostrar eso? Esto, si yo reemplazo acá el 0 y acá el 0 y acá el 0, entonces se me va a cumplir, se me va a cancelar esto y se me va a cumplir que P de 0 igual a 0, ¿listo? Entonces yo tengo dos formas de demostrar que sí cumple, porque la estructura de mi polinomio es igual a la que dije en la parte de arriba, o porque se me cumple que P de 0 es igual a 0. Entonces vamos con el tercer axioma. Entonces el tercer axioma me dice a mí que el subespacio debe ser cerrado con respecto a la multiplicación por un escalar. ¿Listo? Entonces vamos a coger un elemento del subespacio, lo mismo, cojamos el P de X, que era igual a 1X más A2X a la 2 a N X a la N. ¿Listo? Entonces, ¿qué me pasa? Si yo multiplico esto por un lambda, por un escalar, entonces, ¿qué obtengo? Obtengo lambda a 1X más lambda a 2X a la 2 más lambda a N a la XN. ¿Listo? Y yo eso lo puedo reescribir como que yo puedo decir que lambda A1 es igual a un Y1 X más, yo puedo decir que lambda A2 es igual a un Y2 X a la 2, y yo puedo decir que lambda AN es igual a un lambda, perdón, a un YN X a la N. YN X a la N. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, acá este polinomio me sigue cumpliendo con la estructura de los polinomios de este subespacio, la que ya dijimos en la parte de arriba. Además de eso, ¿qué pasa? Si yo reemplazo acá el 0, acá el 0 y acá el 0, entonces esto se me cancela, esto se me cancela, se me cancela, y se me va a cumplir que P de 0 va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que el polinomio, el subespacio que nos habían propuesto al inicio cumple con los tres axiomas para demostrar que efectivamente es un subespacio. Entonces, como los tres axiomas cumplen, entonces efectivamente podemos decir que se trata de un subespacio. ¿Listo? Vamos ahora al siguiente ejemplo. Entonces el siguiente ejemplo me dice demostrar que W, que es que los P de X pertenecientes a P de N, para los cuales P de 0 igual a 2, no es un subespacio vectorial. No es un subespacio vectorial de P de N. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Si procedemos con la misma metodología que utilizamos al inicio, entonces
¿qué me va a significar a mí ese P de 0? P de 0 igual a 2 me va a implicar a mí que A0 sea igual a 2. Lo podemos hacer deduciendo de la misma forma que como lo hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer axioma. Vamos a ver si el 0 sí pertenece. ¿Listo? Entonces el 0 polinomio, ¿cómo sería? Sería de la forma 0 más 0x más 0x a la 2 más seguimos así, entonces llegamos puntos suspensivos x a la n. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es el polinomio 0. Entonces vemos que para este polinomio 0 A0 es igual a 0. Pero ¿qué nos decía el subespacio? El subespacio supuestamente nos decía que A0 tenía que ser ¿qué? 2. Entonces vemos que el 0, mi elemento 0, no va a pertenecer a este subespacio. ¿Por qué? Porque para el elemento 0 se debe de cumplir de que A0 sea igual a 0. Pero la propuesta que yo tenía acá era de que A0 tenía que ser igual a 2. ¿Listo? Entonces vemos que el 0 no pertenece. Entonces ya de ahí podemos decir que tenemos que W no es un subespacio. Pero entonces vamos a tratar de comprobar el segundo punto. Entonces escojamos un elemento de ese espacio vectorial. Listo. Entonces supongamos que tengo P de X. Listo. Entonces P de X, ¿cuál va a ser la fórmula general? Entonces A0 va a ser 2. Entonces más A1X más A2 X a la 2 y seguimos así más AN X a la N. Listo. Y tenemos otro elemento que la vamos a llamar Q, que va a ser 2 más A1X más A2 X a la 2 y seguimos así más AN X a la N. Listo. Si sumamos los dos, entonces ¿qué obtenemos? P de X más Q de X va a ser igual a 4 más acá cambiemos estas A's por B's. B, listo, BN, listo. Voy a tener 4 más, entonces acá voy a obtener A1 más B1X más A2 más B2 paréntesis X a la 2 y seguimos así AN más BN X a la N. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, mire que para la suma, ¿yo qué obtuve? Obtuve acá un 4. ¿Y qué implica ese 4? Ese 4 implica que A0 va a ser igual a 4, lo cual contradice lo que yo tenía inicialmente. ¿Qué era lo que tenía inicialmente? Que A0 debía valer 2. Listo. Entonces tampoco se cumple con el axioma número 2. Listo. Ahora vamos finalmente a la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar a lambda por mi P de X y obtengo que 2 por lambda más lambda A1X más lambda A2 X a la 2 más lambda a n x a la n. Listo. Entonces, ¿qué obtuve acá? Entonces, mire que el axioma número 3 tampoco se cumple. ¿Por qué? Porque mi A0 va a ser igual a lambda 2. Listo. Y esto solo cumple cuando lambda sea igual a 1. Pero lambda puede ser cualquier valor perteneciente a los reales. Listo. Entonces, por ejemplo, si lambda fuera 0, entonces si lambda fuera 0, yo obtendría 0 por 2 igual a 0. Y esto es una contradicción para lo que tengo inicialmente, que era que lambda 0 debía valer 2. Listo. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de cómo demostrar que un polinomio es un espacio vectorial. Un ejemplo que cumple y otro que no cumple.